Buenos días, cordial saludo, espero se encuentren bien. Bueno, primero, pues el día de hoy vamos a hablar desde la materia de ciberespacio como sociedad del conocimiento. Pues en los temas planteados básicamente, pues quiero comenzar como por, por esa cibernética natural, ¿cierto? O sea, cómo se ha globalizado y cómo está ligada a esa teoría de control de los sistemas. ¿Qué quiere decir? O sea, como digamos, hay una elaboración propia como de una programación que ya pues da las pautas para el funcionamiento de una máquina o para las dinámicas que se deben manejar en un grupo, en el caso, por ejemplo, de los grupos laborales. Bueno, la cibernética natural, dice, por ejemplo, Oxane y Patent Modul en 1981 dicen que hay una importancia al explicar la regulación de los sistemas que generan información y movimiento a través de las unidades elementales. O sea, entonces él ya hablas como de los códigos binarios, como 0, 1, 0. Entonces es un orden en el que van programados más o menos, pues bueno, un orden de programación. Y ellos dicen, por ejemplo, desde la fisiología, lo dice Claude Bernard y Walter, dice en el 1865 que hay una serie de mecanismos cuya función mantiene la estabilidad del milenio interior, eso en el caso, por ejemplo, biológico. Entonces ellos tratan como de asemejarlo mucho o asemejar la tecnología, las dinámicas de la tecnología a los comportamientos de los seres vivos. Entonces ya hablan, por ejemplo, Claude y Walter en 1865 habla de la neurociencia. Dicen básicamente que se estudia una capacidad, pues, o sea, para mantener un equilibrio, que es lo que se estudia, ¿cierto? Como tal. Eh, bueno, quiero poner un ejemplo, que es como lo que hablaban en la Skynet y algo así, que era la película. Y hablan, por ejemplo, en 1933, Manuel Sandoval Vallarte, desde el Instituto Tecnológico de Massachusetts, habla del nacimiento de la cibernética, ya que se motivó a pensar en la posibilidad de construir máquinas que se autorregulan, como lo hacen los cuerpos y los organismos naturales. O sea, se puede decir que ahorita ya se están delegando funciones única y exclusivamente a las máquinas pues, por lo acertadas lo acertadas y lo prácticas que son, ¿cierto? Pero pues se ve un problema ahorita en la sociedad, por ejemplo, el tema del plagio, el tema del uso de la inteligencia artificial no es el adecuado. Entonces, por ejemplo, hablando más de la arqueología del vocablo, Platón dice que Platón es el primero que habla sobre la cibernética, ¿cierto? Entonces habla como de un pilotaje, un timonel del navío y más tarde, en 1843, el físico francés André Marin la usaría en sentido de las ciencias del control de la sociedad. O sea, básicamente la cibercultura o la cibernética es como un control, es una ciencia del control de la sociedad. O sea, es un constante experimento y también es una práctica al tiempo. Bueno. Cuando hablan de la negentropía, hablan del manejo, por ejemplo, de las civilizaciones antiguas, o sea, de cómo, por ejemplo, esos mecanismos de medición de tiempo y construcción, ¿cierto? O sea, esas arquitecturas complejas, ahora se maneja de pronto un sistema más de regulación, ¿sí? En cuanto, por ejemplo, a los acueductos, eh, pues ya hay máquinas o hay horarios en los que se abren tuberías, bueno, todo ese tipo de cosas. Son características de la tecnología. Bueno, hay una tendencia natural de estos a aumentar su entropía. ¿Qué quiere decir? O sea, como las principales áreas donde se emplea el control son la automatización, las aplicaciones espaciales, la robótica. O sea, hay una entropía, ¿cierto? O sea, en estos procesos con propósitos de ejecutar de alguna u otra manera una acción, que era lo que hablábamos. Entonces, nuevamente eso está ligado a la teoría de control, que era lo que hablaba el autor. Bueno, la cibernética, el control de las máquinas, se puede decir, ¿cierto? Weiner, 1948, habla, por ejemplo, de los algoritmos. No mentiras, habla de la teoría de sistemas de regulación, mientras que, por ejemplo, la teoría de los algoritmos se enfoca más que todo como en esa integración de estudios matemáticos y físicos, ingenieribles, neurológicos y tecnológicos para analizar los sistemas de control y las máquinas o los seres vivos, los mismos seres vivos. Bueno,
Clifford y Gers, por ejemplo, hablan, ya lo ponen desde una mirada semiótica, ¿sí? O sea, ellos hablan como la cibercultura como forma de dominación, ¿sí? ¿Sí? Moya y Vázquez también lo dicen. Y también se entiende como signos, o sea, la semiótica, básicamente los signos de comunicación, de pronto los símbolos, lo que nosotros asimilamos como símbolos y cómo nos comunicamos. Entonces, van de la mano desde el deseo de la persona y de la moral de la sociedad. O sea, hay una alienación, hay un control y una dominación por la movilización de las masas, ¿sí? Y básicamente todo esto es un ejercicio de poder de la acción social colectiva, ¿cierto? El ciberespacio genera múltiples posibilidades para la sociedad, para la sociedad desde la alienación, o sea, desde ese control que era lo que hablábamos. Y básicamente la tecnoutopía, ejemplo, que es un ejemplo que toman en Chile, ¿cierto? De cómo desarrollan una representación progresiva, digo, positiva del progreso y del avance de las tecnologías. Recordemos, por ejemplo, el tema de, eh, básicamente es como un aparato, ¿cierto? Tecnológico donde se actúan anhelos optimistas de la sociedad, o sea, se deposita una emoción de los seres vivos o de las personas o de los entornos naturales pues en una máquina para que se asemeje lo más que pueda a las necesidades, se ajuste a las necesidades. Eh, bueno, si hablamos, por ejemplo, de las tendencias de la investigación en la familia, mentiras. Bueno, si hablamos de la cibercultura en la sociedad de Internet, ¿sí? Encontramos, por ejemplo, que Castells habla de las formas de producción del conocimiento. ¿Sí? La dominación de la cibernética, ¿cierto? O sea, desde un nuevo sistema de comunicación electrónico, Castes en 2006, configura rasgos culturales desde diversos ámbitos de la vida. ¿Cuáles son las ramas? Pues la industria, la cultura, la tecnología, la informática, las comunicaciones, ¿sí? ¿Cómo se redefinen esos procesos de información y la forma de producir conocimiento? Por medio de valores y conocimientos heredados, ¿cierto? Se vuelve algo como exógeno, o sea, exógeno, como los videoclips, los telenovelas, los videojuegos, ya como que no hay no hay un vínculo tan unido, se puede decir, sino es algo ya más artificial. O sea, unido pero artificial. Los cambios culturales enfrentados en la cotidianidad hablan, por ejemplo, del concepto y la cultura del cultivo del desarrollo de la mente, porque todo gira en torno a eso. Gertz, 2003, habla mucho, por ejemplo, de la sociología como la antropología, porque ya, bueno, ya lo vamos a ver cómo es ese cambio del pensamiento de la cultura a la antropología, ¿sí? Bueno, las comunicaciones del siglo básicamente XIX, ¿sí? Dice, por ejemplo, la y Thompson, que son una tradición francesa e inglesa que utilizaron ambos conceptos, ¿cierto? O sea, desde las clases sociales, se puede decir que hay un odio de los alemanes por la aristocracia, por la cultura aristócrata. Entonces también empieza a haber, por ejemplo, las representaciones culturales en la sociedad, o sea, lo que puede ser la mofa de de una condición social mayor, alta, ¿sí? O al contrario, una mofa de la pobreza, o sea, sí, un dominio por parte de las clases. Entonces, será el nacimiento y de la antropología lo que básicamente marca la historia. Entonces, ahí es donde Bauman entra en el 2002 y dice que eso es una ambigüedad que no se deriva de la cultura, como de la incompatibilidad que existen numerosas líneas de pensamiento que han convergido de la historia sobre el mismo término, o sea, han cambiado los conceptos. Entonces él dice básicamente que la cultura es una forma de vida, no se especifica en algún sector o en alguna clase social. El término cultural, primero, lo pone desde dos aspectos. El término cultural general se refiere a la forma de vida que cualquier sociedad de la misma sociedad considera más elevada. O, por ejemplo, Linton o las zonas más deseables, lo que más se desea de la sociedad. ¿Sí? O sea, uno es cómo se refiere a la forma de vida y lo otro es lo que más se desea en la sociedad. Linton, por ejemplo, en 1993, dice, por ejemplo, que las reglas de imposición, o sea, cómo amonestamos a alguien que no ha podido adecuarse a los parámetros de un grupo debido a su falta de cultura. Entonces ya hay un dominio del pensamiento, que era lo que decíamos, o sea, hay un comportamiento cultural, unos hábitos, unos signos, una semiótica que si no se sigue, pues hay unas amonestaciones, ¿sí?
Bauman habla de la cultura como un concepto jerárquico también y dice básicamente que puede moldear y enmarcar el carácter de un ser humano. ¿Qué quiere decir? Que en este proceso de desarrollo de en las facultades hay un cambio en la cultura, ¿sí? Porque viene seguido un cambio trascendental y comienza a adquirir un carácter social, o sea, se vuelve una disciplina, ¿sí? Una cultura básicamente configura la conducta aprendida de los resultados de la conducta. Entonces, básicamente la cultura es una definición. Según la investigación, se puede provocar en los investigadores adoptar una posición o tomar una consideración en la cual ellos abandonan también como ese término, justamente por esa diferenciación de diferentes aspectos. Así como en el desarrollo de las investigaciones, Gers, por ejemplo, habla de imaginar la cultura desde una realidad super orgánica, ¿sí? O sea, básicamente tiene fuerza propia, o sea, está en un constante cambio, la cultura no es de alguien, no está dentro de alguien tampoco, ¿sí? Sino es como, bueno, va cambiando y también va por sí sola, ¿no? La cultura cambia por sí sola. Pretende, bueno, reducir una comunidad básicamente y consiste en un esquema de conducta en el que observamos a los individuos de una comunidad. Entonces, es reducirla, ¿sí? Gers dice que reducirla, el autor nos invita a reflexionar al respecto a las posiciones y no caer en determinismos. ¿Qué quiere decir? O sea, él lo pone o él lo plantea desde dos tipos de concepción, o sea, los valores creenciales. No, desde analizar o describir el concepto en sí de la cultura y los fenómenos culturales, mientras que Thompson ya lo pone desde dos tipos de concepción, los valores de la creencia de los hábitos, las características y lo social, ¿sí? Y el simbolismo o la interpretación por medio de símbolos, incluso la grosería, incluso conceptos como eso, o sea, cómo vamos simbolizando y se nos vuelve cultura, bueno, con base a lo que estamos viviendo. Bueno, Thompson, por ejemplo, busca primero el carácter simbólico de la vida social. O sea, pero a la vez la manera en que las formas simbólicas se insertan en esos contextos sociales. ¿Qué quiere decir? O sea, que finalmente nosotros consideramos la cultura como un entramado de redes y significados. O sea, generalmente, ¿cierto? Eggers habla de las contribuciones efectuadas por ejemplo, por la misma formulación de un concepto cultural o de la estructura, ¿sí? Bueno, Eh, cuando ya Parsons habla sobre el tema de la cultura, él habla más sobre que sin hombres no hay cultura, por ejemplo, pero igualmente sin cultura no hay hombres, ¿sí? Eggers dice que podemos señalar además y aportar ideas respecto al concepto cultural, o sea, lo que para Parsons constituye una parte fundamental del corpus teórico, ya que el sistema cultural tiene un rol preponderante, o sea, hay una teoría parsoniana básicamente que se entrega una definición cultural, ¿cierto? Mientras que Gers dice que primero la cultura es transmitida y se construye desde una herencia y una tradición social. Y la segunda es que la cultura es aprendida, o sea, no es una manifestación. Entonces, pero también habla de una tercera. Él dice que la cultura compartida en este sentido es una parte de un producto del sistema de interacciones humanas, o sea, nosotros interactuamos y esta tercera es la que habla él. Y Parsons en 1999, ¿cierto? Página 27 habla en reacción a la historia de un concepto vital para nuestra disciplina. Bueno, eh, así como para terminar, pues básicamente Pierre Levy, quiero hablar de Pierre Levy y Fuchs, porque Fuchs también profundiza mucho sobre ese tema. Entonces, Levy, por ejemplo, señala la cibercultura como un conjunto de materias intelectuales, ¿sí? Como modos de pensamiento, valores y cómo se desarrollan en ese crecimiento del ciberespacio. Entonces, eh, el concepto de cibercultura básicamente es ese, según Fuchs es como produce y recrea la estructura en la mente, ¿sí? O sea, hay una dialéctica organizada del sistema, ¿sí? O sea, una dialéctica permanente, ¿sí? Y básicamente como un sistema que plasma
contradicciones internas de nuestras sociedades, o sea, se está contradiciendo para buscar una misma solución o una misma, o hacer las cosas bien, ¿sí? O sea, si hay un programa, si es en la cultura, pues está prohibido, ya hay unos controles sociales, legales, se puede decir, por ejemplo, para el contenido que vemos en la cibernética. Push habla de una mutilación, o sea, de una nueva modalidad, ¿sí? Y dice que son cooperativos y competitivos. O sea, hay una, o sea, pero entonces él ya habla, él profundiza sobre, por ejemplo, el aprendizaje por medio de las redes sociales o del mismo periodismo, ¿cierto? O sea, cómo hay un periodismo manipulativo, ¿cierto? Y las dimensiones de la cibercultura, básicamente, de manera cooperativa y competitiva, desde la nueva modalidad de comunicación, o sea, lo que hablábamos de la mutación, esa mutación de una nueva modalidad cultural. Cuadra, por ejemplo, profundiza todavía más, porque él saca cinco tipos, o sea, cinco cambios superpuestos, ¿sí? Y habla semiológicos de la cultura misma, o sea, dice que para él es una manera de compartir formas, diferenciaciones y aportaciones teóricas. ¿Qué quiere decir? Primero, la nueva modalidad comunicacional no es un aspecto de cultura contemporánea. Segundo, la cultura es un sistema de signos, ¿sí? Y tercero, cada usuario deja de ser identificado por una referencia de estrato social, o sea, ya no importa el estrato social, porque una persona puede escuchar el tipo mismo de música, puede ir a los mismos eventos, entre comillas, ¿no? De eso depende también la economía. Entonces, bueno, la cibercultura potencia la capacidad colectiva por representar realidades miméticas y abstractas. O sea, yo puedo saber qué siente una persona por medio de esas semióticas. Y quinto, la cultura, como hemos visto, es un nivel eh, de la semiótica humana, o sea, de la misma historia que hemos llevado, cómo nos hemos comunicado a través de signos a lo largo de la historia, ¿sí? Cuadra avanza significativamente en el análisis de la relación al ciberespacio por esas nuevas concepciones, o sea, avanza desde las concepciones de tiempo y espacio, ¿sí? Y se generan como nuevas posibilidades tecnológicas, o sea, él ya habla, por ejemplo, de la cibercultura e hipercultura desde la sociología de la Internet, o sea, ya profundiza más sobre la cultura y cómo se nos vuelve hábitos. La cultura es la producción de nuevas formas simbólicas, resignificación ya producidas de un mundo social, estructurado de un contexto que incluye elementos de cooperación, competición lógica y estética. También se puede decir que el sistema cultural propio de la sociedad converge de esas formas simbólicas del hiperespacio y de la interacción en torno físico al ciberespacio. Entonces, esto porque entendemos de que no hablamos de espacios autónomos entre uno y otro, ambos se reconfiguran respecto al otro. O sea, con base a la necesidad, pues se construye esa comunicación cultural o cibercultural. Bueno, para finalizar, eh, yo quiero hablar de la cibernética como fuerza espacial. O sea, es muy importante porque la fuerza espacial habla, por ejemplo, de esa mirada de la interacción vital, ¿sí? Que se asemeja a la realidad. O sea, ellos buscan asemejarse a la realidad, o sea, se puede decir que es un experimento, o sea, de alguna forma, todo esto es un experimento, ¿sí? Y se va construyendo a medida que pues se va experimentando, ¿no? Porque vamos viendo cuáles son los obstáculos tecnológicos, los problemas, las cosas que podrían alarmar a una empresa, por ejemplo, bien sea con información de datos, con todo ese tipo de cosas, ¿sí? Y hablar precisamente como desde esa perspectiva para comprender y analizar esa relación entre el espacio físico y el ciberespacio, ¿sí? Que habla como de esa dramatización tecnológica que se incorpora en la cotidianidad. Bueno, espero el video haya sido de su agrado y que esté muy bien. Muchas gracias.